Entonces, comenzamos a grabar. Vamos a compartir. Por aquí tengo los participantes. Por acá el chat y estamos bien. Muy bien. Entonces, hagamos un repaso. Supongo que no vieron un solo cuaderno en el receso, o ni un solo apunte. Así que vamos a ver un repaso más o menos rápido. Muy bien. Recordemos que estamos trabajando en funciones de varias variables. Y ya en general lo estamos haciendo todo de dos variables, pero como dije anteriormente, se extiende a más de dos variables. ¿Ya? Entonces, bueno, está con fecha de hoy porque hoy lo modifiqué. ¿Ya? Entonces, bueno, definimos derivadas parciales, ¿cierto? Simplemente como derivando con respecto a una de las variables y las demás dejarlas como constantes, ¿cierto? Así que de esa manera simplemente se deriva, como ya sabemos, en una variable y los demás quedaban con las propiedades de derivada constante, que es cero en algún caso, o cuando está multiplicando quedaría, se mantiene, y así sucesivamente, ¿ya? Respetando todas esas propiedades. Y ahí está la definición formal, ¿ya? Para las derivadas parciales. Hoy ahora que lo veo ahí, se me olvidó poner algo en el documento siguiente, ya. Pero ahí lo corrijo. Muy bien, sí, las derivadas con respecto a X, con respecto a Y, ¿cierto? Hicimos algunos ejemplos. Bueno, la observación que ya dije recién, ¿cierto? Podemos aplicar álgebra de las derivadas porque es solamente en una variable. Así que pasaría con las constantes, con la suma, con multiplicación y todo eso. Además de eso, vimos que representaban cada una de esas derivadas evaluadas en el punto, ¿ya? Una pendiente de la recta tangente a esa superficie, ¿cierto? En el punto dado, ¿ya? En la dirección del X o en la dirección del Y. ¿Ya? Respectivamente, derivada parcial con respecto a X y derivada parcial con respecto a Y. Ya dejé como ejercicio calcular derivadas parciales, eso ya es ¿cómo se llama? Es simplemente derivar y dejar las demás constantes. Hablamos un poquito de derivadas de orden superior, pero nos enfatizamos más en derivadas de orden 2, ¿cierto? Así que por lo tanto, incluí un poquito más adelante derivadas, hablando de derivadas de orden superior, simplemente con la de orden 3, antes de dejar el ejemplo dado. ¿Ya? Así que derivar superior, ¿qué quiere decir? Simplemente volver a derivar con respecto a una de las variables. ¿Ya? Y, ¿cómo se llama? A partir de eso teníamos las derivadas de orden 2, ¿ya? Las cuales son todas estas con respecto a dos variables, y a las cuales, y no modifique eso, a las cuales cuando se deriva con respecto a X, con respecto a Y, y con respecto a Y, con respecto a X, bueno, al revés, esto se deriva con respecto a Y primero, después con respecto a X, con respecto a X, después con respecto a Y. Derivadas mixtas, ¿ya? Las llamamos así en adelante. Bien. Y bueno, lo último que, no, lo penúltimo será así, más o menos, pero una de las últimas cosas que vimos en la clase, en la última clase, fue el teorema de Schwarz, ¿cierto? Que lo que dice es que si tenemos una función en dos variables, ¿ya? Tenemos que existen todas sus derivadas, bueno, en las derivadas parciales y las mixtas, ¿ya? Y además las parciales son continuas en un punto A, B, entonces son iguales en ese punto A, B. ¿Ya? Y eso se puede extender a más de dos variables y derivadas de orden superior a 2, que más o menos aquí lo formalice. ¿Ya? Entonces se puede definir con mayor orden, simplemente tomando en cuenta de que una de las funciones, o sea, una de las derivadas parciales es simplemente una función en dos variables, así que volvemos a derivar, y así sucesivamente. ¿Ya? Esto también llega a ser una función de dos variables, volvemos a derivar, podemos derivar con respecto a X, con respecto a Y, y ningún problema. ¿Ya? Así van formándose las derivadas de orden superior.
Y les di como ejercicio esto que está acá. Se los dejé como ejercicio final, pero un ejemplo. ¿Ya? Hablamos de el plano tangente, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, como proposición teníamos que si tenemos derivadas parciales que existen y son continuas, ¿ya? Si las derivadas parciales existen y son continuas, entonces el plano tangente era este que está acá. Simplemente derivando, evaluando en el punto. Bueno, obviamente el plano tangente del punto ABC, ¿cierto? Y ya hablamos también cómo se veía más o menos esta proposición, ¿cierto? En el espacio. Así que no creo que haya problema ahí. Bien. Creo que no hice ejemplo numérico al respecto. Y como siempre, no saqué el lápiz, yo voy a buscarlo. Aquí. Ya. Bueno, no hice un ejemplo. Pero José me pregunta cuándo es la prueba. Creo que es el 12, ¿o no? Sí, creo que es el 12 la prueba. Así que quedaría esta semana, la otra, la siguiente el 12. Creo que es el 12, está en intranet. Muy bien. Ya, como dije recién, no habíamos hecho un ejemplo con... no hay problema. No había hecho un ejemplo con función y punto explícito, ¿cierto? Simplemente lo habíamos visto en el espacio aquí y habíamos visto cosas, por eso lo agregué. Así que ahora veamos este ejemplo de acá. ¿Ya? El ejemplo es f de x, y igual a x al cuadrado menos 4y cuadrado en el punto 529. 529. ¿Ya? Y vamos a hacer un bosquejo. Muy bien. Compartir pizarra y esto. Entonces, a la función f de x, y igual a x al cuadrado menos 4y cuadrado, ¿ya? A esa función, en el punto P de 5, 2, 9, ¿ya? Permítanme ver los participantes ya. Ya, ahí sí. Entonces lo que vamos a hacer es hallar el plano tangente a esta superficie en ese punto, ¿ya? Y bueno, si vamos a la ecuación que ya vimos, era z menos c, donde c era f de a, b, ¿cierto? Va a ser igual a, ¿qué dijimos? La derivada parcial de f con respecto a x, evaluada en el punto a, b, x menos a, más la derivada parcial con respecto a y, evaluada en a, b, ¿cierto? De y menos b. Y ahí teníamos el plano tangente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la derivada parcial con respecto a x? Bueno, obviamente aquí es a, b y c, ¿cierto? ¿Ya? Si reemplazamos el 5, 2, nos daría 25, nos daría 4, 4, 16, 25 menos 16, 9, está bien, daría 9, ¿ya? Así que cumple con esta partecita de acá. Bien, entonces, ¿cuál sería la derivada de f con respecto a x? Luego la vamos a evaluar en el punto 5,2. ¿Cuál sería esa derivada? 2x. 2x, muy bien, Sebastián. Excelente, porque simplemente derivar el f con respecto a x, y acá es constante porque no hay x. Así que, muy bien. Y eso evaluado en el punto 5,2 sería simplemente
10, ¿cierto? Le voy a valor 5 acá. Muy bien. De manera análoga, el de f de i, evaluado en el punto 5,2. Entonces, de f de i es, aquí es 0, aquí es 2, ¿cierto? El 2 pasa multiplicando, así que nos quedaría menos 8. Y eso evaluado en el 5,2, así que es evaluar el 2 en el i, sería menos 16. Por lo tanto, nos quedaría z menos c, es 9, ¿cierto? Que es la evaluación del 5,2 en el f de x, y. Luego, de f de x de a, b es 10. Luego tenemos x menos a, que es 5, más el de f de i de a, b, que es menos 16. Así que voy a darle ahí el más, le voy a poner menos 16. De i por i menos 2. ¿Ya? Y bueno, podríamos acomodar esta ecuación si quieren, ya de esta forma. Aquí quedaría menos 50, aquí quedaría más 32, ¿cierto? Menos 50 más 32 sería menos 18, si no me equivoco. Sí, menos 18. El 9 pasa sumando, así que quedaría menos 9. Por lo tanto, todas las constantes son menos 9. Así que 10x menos 16y menos 9. Y ahí estaría. ¿Ya? Entonces pudimos determinar el plano tangente a esa curva en el punto 529. Ahora, una pregunta. ¿Vieron las hipótesis del teorema? O sea, de la proposición, perdón. Las hipótesis de la proposición, que yo las leí, ¿cierto? No sé si las pescaron, decía que las derivadas parciales de f existen y son continuas. Entonces tenemos ese plano tangente. ¿Ya? Derivadas parciales existen y son continuas, entonces tenemos nuestro plano tangente. Eso debíamos haberlo verificado, ¿cierto? Que las derivadas parciales existen y son continuas. Pero eso está claro en este punto y en ese punto. Nosotros derivamos con respecto a x y nos dio 2x. Eso es un polinomio. Así que inmediatamente es continuo. Así que en esta parte debemos haber dicho inmediatamente que es continuo. La derivada con respecto a x. Y acá lo mismo. La derivada con respecto a y también es continua. Así que en estos puntos que está acá, en esta línea, ¿cierto? En esa línea que está ahí, ya demostramos que las derivadas parciales existen y son continuas en el punto. Incluso en todo punto, ¿cierto? ¿Ya? Porque antes de reemplazar ya era 2x, antes de reemplazar ya era menos 8y, ¿ya? Y al momento de reemplazar nos dio 10, al momento de reemplazar nos dio menos 16, ¿ya? Y como es continuo 2x, entonces es continuo alrededor del punto 5,2. ¿Ya? Así que queden claros esos detalles también, para que no se les vuelvan a ir los detalles. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Ninguna? ¿No? Bueno, supongo que los demás tampoco, así que seguimos. Sigamos. ¿Todo claro, Nani? Muy bien, gracias. Ya. Y con eso terminamos este documentito de derivadas parciales. Les voy a dejar como tareita, ejercicio, en la ecuación del plano tangente de la superficie que está ahí en ese punto, y hacer un bosquejo de esta situación. Ah, nos faltó el bosquejo, ¿cierto? Estoy pasando de listo. Nos faltó el bosquejo. Ya, entonces, la curva era f de x, y igual a x al cuadrado menos 4y, perdón, 4y al cuadrado, ¿cierto? X al cuadrado menos 4y cuadrado. ¿Ya?
Muy bien. Entonces, yendo al espacio, y por ejemplo, viendo los planos, ¿ya? Por ejemplo, para z igual a 0, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría x al cuadrado igual a 4y cuadrado, así que por lo tanto son dos rectas, ¿ya? Por el hecho de que aquí esta ecuación, x al cuadrado menos 4y cuadrado es igual a 0, así que paso el y, nos quedaría esto, por lo tanto sería x igual a 2y, y x igual a menos 2y, ¿cierto? Así que serían dos rectas en z igual a 0. Voy a cambiar el colorcito. Vamos a dejar dos rectas. Dos rectas, una con pendiente positiva en xy. Aquí estamos en xy. Entonces sería... Ya, voy a tratar de ser preciso. Digamos que aquí está el 1. Entonces, por aquí está el 2. Así que pasaría en punto 2,1, ¿cierto? La primera recta. Y la otra en el punto menos 1,2, ¿cierto? Así que pasaría como por acá, más o menos. Ahí. Ya. Así que mis dos rectas serían de la forma, una hacia allá, ¿cierto? Y la otra recta hacia acá. Ahí. ¿Ya? Muy bien. Luego, para, por ejemplo, x igual a 0, nos quedaría z es igual a menos 4y cuadrado. Así que esto es una parábola que está abierta hacia abajo, ¿cierto? Es negativo acá. Así que es una parábola de esta forma. No voy a mantener el color negro en esta parte. Y para el plano IZ, porque x es igual a 0, así que sería una parábola abierta hacia abajo de la manera así. Ahí. Digamos un poquito más. No me sale. Ahí. Y una que digamos que está por ahí atrás. ¿Ya? Luego tenemos para i igual 0, nos va a quedar z igual a x al cuadrado. Así que eso sería una parábola en el plano xz de la manera así. Para allá, y para acá. ¿Ya? Eso está en el plano que está aquí, ese. Luego, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, para cada valor que va variando el x, ¿cierto? Entonces tenemos una parábola abiertita hacia abajo. Digamos, ya con este colorcito. Una parábola abiertita hacia abajo, ¿cierto? De esa manera. Digamos para atrás, ¿cierto? Y por allá también. Tenemos esa parábola abiertita hacia abajo, hacia allá, hacia allá. ¿Ya? Y ocurre lo mismo para cuando está por acá, ¿cierto? Para acá está abierto hacia arriba, para allá también. ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Sí, porque recorría el valor de x, ¿cierto? Y estaba en esta, ahí sí. Ah, la otra que está abierta hacia arriba es acá, ahí. Ahí. Y por lo que está acá atrás es así. Ya, esto lo voy a dejar. No sé si se nota, pero no, creo que no se ve muy bien. Que ahí sigue para allá, ¿cierto? Sigue para allá, sigue para allá. ¿Ya? Entonces ahí van formándose las otras parábolas abiertas hacia arriba. Y bueno, aquí tenemos nuestra silla de montar, ¿cierto? ¿Ya? Porque en cada uno de los niveles de Z, lo que tenemos es esto, ¿cierto? Lo que tenemos es eso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este me quedó un poquito feo así. Digamos, ahí y ahí. Ahí queda un poco mejor. Entonces, digamos que en ese nivel de Z, ¿cierto? Lo que tenemos es una
hipérbola, ¿ya? Porque para z con un valor positivo, por ejemplo, para z igual a 1, aquí nos va a quedar x al cuadrado menos 4y cuadrado. Y aquí tenemos una hipérbola donde el a es 1 y el b es un medio, ¿cierto? Así que pasaría eso, ¿ya? La hacía montar de esa manera. Cada nivel de z es una hipérbola de esa manera, así, ¿ya? Entonces va como de esa manera. Ya, espero que se vaya entendiendo. Ahí. ¿Ya? Ahí estaría nuestra silla de montar. Muy bien. Entonces, ese es el bosquejo de la gráfica. Ahora, en el punto 529, ¿ya? En el punto 529, el cual sería, digamos, 5 por acá, 2 para el Y, así que sería un punto que estaría como por arriba, ¿ya? Digamos, un punto que estaría como por acá, suponiendo que es 5 el X, es 2 el Y, ¿ya? Un punto que se proyecta hacia allá. Bueno, el Y debería estar un poquito más acá, pero ya no importa. No tengo mucho espacio para... Suponiendo que el 2 está como por acá, ahí, ya. Voy a hacer bien chueco, voy a hacerlo ahí. Ya, ahí está el 2. Me voy a obligar. Y ahí está la altura del 9, ¿cierto? Entonces lo que hay ahí es el plano tangente a ese punto que tiene ecuación, esa ecuación que está ahí. Z igual a 10x menos 16y. Aquí es z igual a 10x menos 16y menos 9. Sería ese planito tangente que está ahí. ¿Ya? Y esta es más o menos la situación que se ve acá. Igual lo hice un poquito a la rápida el plano tangente, pero también se puede hacer algunos... ¿cómo se llama? También se puede ir evaluando en y igual 0, z igual 0, en x igual 0. Le van quedando rectas, ¿cierto? Y para cada nivel de z también es una recta. ¿Ya? Así que es un plano tangente. Muy bien. Ya. Espero que haya quedado claro el dibujito o la manera de verlo aquí gráficamente. Ya. Y vamos a ir al otro documento. Como no me dicen nada, yo avanzo. Así, eso era lo último. Claro, y el ejemplo era lo último. ¿Ya? O sea, el ejercicio para ustedes. Eso era lo último. Muy bien. Entonces, lo que se viene ahora es diferenciabilidad. ¿Ya? Entonces, en principio, para lo que era... Ahí me equivoqué. ¿Por qué puse esa ecuación? No entiendo por qué puse esa ecuación. Ni siquiera recuerdo haberla visto. Ya, pero era la misma superficie que vimos recién. Esa era la idea. Que de ahí analizáramos esto de aproximación lineal, pero bueno, ahí lo tengo que corregir. Esto debería ser x al cuadrado menos 4y cuadrado. ¿Ya? Bueno, entonces como vimos en el ejemplo anterior, ¿ya? El plano tangente a la superficie, en el punto 5,2,9, es este que está acá, ¿cierto? Por lo tanto, se dice que la función lineal, escrita como z en función de x y, ¿cierto? Representada por L, es una buena aproximación de f de x, y alrededor del punto 5,2. ¿Ya? En el sentido de cómo funciona, ¿cierto? Y a eso y a esta L se le denomina linealización de f en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nosotros, o sea, por ejemplo, ya nosotros teníamos nuestra cita de montar, ¿cierto? De alguna manera, nuestro puntito estaba como por acá, supongamos, ¿ya? Digamos que ese es el punto 5,2,9 en el espacio. Entonces, ya dejémoslo así. Entonces, nosotros construimos nuestro plano tangente ahí. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que si nosotros tomamos puntos cercanos al 5,2 como dominio, ¿ya? Abajo está el dominio, ahí tenemos el punto 5,2, ¿cierto? Ya, si tomamos puntos cercanos
digamos con una proyección ahí. Ahí, cercanos al 5,2, ¿cierto? Todos los puntitos que están ahí cercanos, ¿ya? Entonces las imágenes de estos puntos en el plano tangente van a ser una buena aproximación de lo que es la función evaluada en ese punto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podríamos tomar, no sé, 4,9, 1,9, 1,9. Entonces, si eso lo evaluamos en el plano tangente, feo así, ya no importa, sí. Entonces, si evaluamos este punto aquí, ¿ya? Aquí el 4, aquí, o sea, el 4,9 aquí y el 1,9 acá, entonces, lo que nos dé como resultado, ¿por qué aquí le puse 10? Oh, ahí está lleno de errores esta cuestión. Voy a tener que corregirlo al tiro. Entonces, si evaluamos los puntos 4,9 y 1,9 acá, ¿ya? Menos 9, como lo dije acá arriba, va a ser aproximadamente lo que yo evalué el 4,9 y el 1,9 en nuestra función de arriba. Esa función x al cuadrado menos 4y cuadrado. Eso es lo que quiere decir una aproximación lineal, que nos estamos aproximando por el plano tangente. Porque el plano tangente es la mejor aproximación lineal a lo que son los valores de la función alrededor de ese punto. Obviamente, si le reemplazamos con puntos más lejos, entonces no nos vamos a aproximar por ninguna parte. ¿Ya? Porque el plano aquí se va a despegar para un lado, ¿cierto? Derechamente para allá, y la función se está yendo para allá. La gráfica de la función se está yendo para otro lado. Pero en cambio aquí, cerquita de ese punto, ya los puntos se difieren muy poco, en decimales, ¿no? Entonces, formalmente, si tenemos una función en dos variables, como dije anteriormente, se puede hacer en n variables, pero lo vamos a hacer en dos, en principio. Ya como había un punto en el dominio, entonces la función lineal que está ahí, que es básicamente el plano tangente, ¿cierto? ¿Ya? Esto es el plano tangente, z igual a esto, que es c, ¿cierto? Aquí, si lo pasamos restando, es z menos c. La derivada parcial con respecto a x evaluada en a, b, multiplicada por x menos a, la derivada parcial con respecto a y de a, b, multiplicada por y menos b, ¿cierto? ¿Ya? Esta se le llama la linealización de f en el punto a, b. ¿Se entiende la idea o no? No sé si se está entendiendo. Como que dije hartas cosas, pero no me dicen nada, no preguntan. Profe, yo no entendí mucho. Quizás con algún ejemplo, otro. Em, A mí tampoco me quedó muy clara la idea, profe. ya. Creo que vamos a tomar el mismo ejemplo. Porque ya que tenemos lista esta parte, ya sabemos que ya, lo que quiere decir es que para nuestra función f de x, y, igual a x al cuadrado menos 4y al cuadrado, ¿cierto? Tomamos el plano tangente en el punto 5,2,9, ¿ya? La linealización en el alrededor del punto 5,2, porque estamos hablando de función en dos variables, es nuestro plano tangente que ya calculamos, que en este caso era 10x, ¿cierto? Menos 16y, menos 9. ¿Ya? Entonces lo que estoy diciendo es lo siguiente, que si nosotros tomamos puntos alrededor de el punto 5,2,9, ¿ya? Donde está el plano tangente, ¿cierto? Si tomo un puntito cercano aquí y lo evalúo en la función, bueno, obviamente lo que estoy hablando en el dominio, ¿cierto? O sea, este punto que está proyectado acá, ese punto es el 5,2, en R2. ¿Ya? En esta parte estamos trabajando en R2. ¿Ya? Entonces lo estamos viendo a nivel de función. O sea, esto es R2 por medio del F, va hacia nuestra superficie, que sería ¿cómo se llama?
la silla de montar, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí toma los puntitos que están acá. Bueno, obviamente la función f manda a los reales, ¿cierto? Porque o sea, nuestra función f está definida así. De R2. De R2 a R, ¿cierto? Entonces toma un puntito x, y y lo envía a f de x, y, lo cual es un número real, ¿ya? Pero gráficamente es lo que está arriba. Así que arriba lo que tenemos es un número real para z, el valor de z, ¿ya? Bien, entonces, lo que estoy diciendo es que si nosotros tomamos una bola alrededor del 5,2, ¿ya? Una vecindad alrededor del 5,2, si tomamos puntitos muy cercanos acá y lo evaluamos en el plano tangente, entonces ese punto va a ser una buena aproximación de haberlo evaluado en la función. Ahora, por ejemplo, si yo tomara un punto cercano al 5,2, digamos un 4,9 y 2,01, ya. Supongamos que ese es el puntito. ¿Ya? Si yo evalúo ese puntito en el F, si lo evalúo en el F, 4,9, 2,01, ahí pongo punto y coma para separar que este es un número y este es otro, ¿cierto? Eso va a ser aproximadamente evaluarlo en la función lineal. O sea, va a ser aproximadamente hacer esto. Menos 16 por 2,01 menos 9. Va a ser aproximadamente eso. Eso es lo que quiero decir. Entonces, en vez de reemplazar el 4,9 acá, elevarlo al cuadrado, después restarlo por 4 y 2,01, elevarlo al cuadrado, ¿cierto? Simplemente, bueno, a lo mejor el ejemplo no es tan bueno en el sentido de que no, los cálculos son casi similares, porque una fue cuadrática y la otra es lineal, ¿ya? Aunque lo lineal siempre es mucho más sencillo de calcular. Pero para otras funciones que son peores, es mucho más sencillo llevarlo a lo lineal. Esa es la gracia de esta aproximación. Entonces, por ejemplo, aquí nos quedaría 49, ¿cierto? Menos, digamos acá, 16, ¿cierto? 16 por 2. 32,16, ¿cierto? ¿Está bien? Sí, porque 16 por 1 quiere 16, 16 por 2, 16. 32, así que 32,16. Menos 9, eso. ¿Ya? Y por lo tanto, aquí nos quedaría... ¿cuánto sería aquí? Sería 17,16. Profe, pero el 49 menos 9, ¿Cómo? ahí tiene un 49 menos 32,16 menos 9, ¿no es cierto? Sí. 49 menos 9, 40, y después le restamos Ya, el dejamos 32 y son 40. 12, sí. Ya, mejor. Gracias. Y eso sería 7,84. ¿O no? 8, sí, ahí está. 7,84. ¿Ya? Creo que está bien. Y veamos. Bueno, habría que calcular esto que está acá con el... Ya, acá, bueno, no seamos tan flojos. Evaluamos el F en 4,9 y 2,01. Entonces, en 4,9 acá sería 4,9 por 4,9. Eso sería 81, no, 36, 44. Ya es harto lo que hay que hacer. 9 por 4, 46. Y 4 por 4, 16, 19. Entonces esto sería 1, 0, sería 1, 4, 2. Ahí está, 24,1, ¿cierto? Creo. Sí, eso me dio. ¿Sí? Sí, Vale, profe. gracias.
y sería 4, y ahora sería 4 por 2,01. 2,01 al cuadrado serían 4,01, ¿no? Va a dar 16,1604, si no me equivoco. El menos 4. 1604. 16,04, ¿así? Sí, sí. Así, ya. Confirmo. Y gracias. Y esta Eso resta, da 7,8496. 8496. Muchas gracias. Y eso da eso, ¿ya? Y ahí estamos. ¿Qué pasó? Efectivamente es una aproximación. O sea, no como digamos, no al, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta parte? A la centésima, no a la centésima, porque aquí debería ser aproximadamente 7,85, pero sí a las décimas, una aproximación de 7,8, ¿cierto? ¿Ya? Obviamente si hay puntos mucho más cercanos, porque estos puntos no son, digamos, son cercanos, pero cercanos a la décima, ¿cierto? 4,9, diferencia 0,1. 2,01, ¿ya? Tiene una diferencia de 0,01, ¿cierto? ¿Ya? Esos son puntos cercanos. Y de manera lineal, nos dio inmediatamente algo que se aproxima a lo otro. Entonces, ¿se entiende la idea? Eso es lo que es el concepto más o menos de aproximación lineal. ¿Ya? Pero entonces la gracia que tiene es de facilitar los cálculos. Sí, exactamente. Esa es la gracia. ¿Ya? Entonces, generalmente, no sé si saben alguna. O sea, yo por ahora no se me ocurre alguna aplicación precisa, pero me imagino que en ingeniería o en física ocupan mucho más las aproximaciones lineales para hacer cálculos inmediatos que reemplazaron la función. Obviamente la función es así, es llegar, ponerle en una computadora y tener el valor exacto, ¿cierto? ¿Ya? Pero para efectos prácticos de manito, tienes una aproximación al respecto, ¿cierto? Así que esta es más o menos la gracia de la aproximación lineal. Ya, pero nosotros estamos en matemática. Esto es solamente ¿Profe? un ejemplito, ¿sí? Solo por curiosidad, ¿aquí uno puede especificar como el rango de error, por así decirlo, o algo así? ¿O se dice que aproximado y nos quedamos con eso? No, es que en general, esta aproximación es una aproximación lineal. Estamos aproximando a una función que es un polinomio lineal. Esa es la gracia. La mejor aproximación a un polinomio lineal es el plano tangente. Entonces no trate de no meterse con, con otra cosilla. Es sencillamente eso, nada más. No se complique la vida. Es lo mejor Entonces, que tenemos. es lo mejor que tenemos de manera lineal. Si usted toma otro plano y lo inclina un poquitito, no sé, para otro lado, no va a ser mejor aproximación que esta. Pero eso es cuando es lineal. Claro, como aproximación lineal, exactamente. O sea, el polinomio, o sea, la función, digamos, que Uh-huh. esté aproximada. Bueno, la función inicial no es lineal, es cuadrática. Perdón, continuo. Ah, sí, por supuesto. No, y con derivadas parciales continuas. ¿Ya? Así que es más fuerte que continua. Las derivadas parciales también son continuas. ¿Ya? Ya. Y eso es un buen detalle, ¿eh? Porque lo vamos a ver ahora. Ya. Muy bien. Entonces, ya hablamos de iniciación. Vamos a ver un ejemplo. Ya. Descansamos 10 minutitos, porque ahora vamos a ir de un ejemplo más o menos interesante, donde efectivamente la aproximación lineal, no vamos a tener aproximación lineal. ¿Ya? Así que supongo que es un poquitito más denso de entender. ¿Están de acuerdo o no? No sé si están todos de acuerdo. ¿10 minutos de descanso? ¿Sí? Ya, súper.
Aquí. Vale. Entonces, la grabación. Compartimos y aquí estamos. Ya, entonces ya hablamos de la linealización. ¿Ya? Entonces la linealización es la... simplemente, ¿cómo se llama? La mejor aproximación lineal respecto a un valor de la función, ¿ya? La tiene dada por su plano tangente. Muy bien, entonces, un ejemplito. Analicemos esta función que está acá, ¿ya? Veamos sus derivadas parciales y la existencia de una aproximación lineal. Entonces es xy partido por x al cuadrado más y al cuadrado. Muy bien, voy a circular la camarita. Entonces, nuestra función está definida como f de x, y igual a xy partido por x al cuadrado más y al cuadrado, cuando x, y es distinto de 0, 0, y 0 cuando x, y es igual a 0, 0. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta función ya no está, en principio la función tal como está, ¿cierto? No está definida en el 0, 0. ¿Ya? 0, 0 está fuera del dominio, así como tal la función que está ahí. Así que por lo tanto, si queremos calcular las derivadas parciales, va a tener que ser por la definición, no derivar, ¿ya? Entonces, la derivada parcial con respecto a x de la función f de x, y, que sería el límite cuando h tiende a 0 de digamos f de x más h, factor de y, partido por x más h al cuadrado, más y al cuadrado, menos la función evaluada en nuestro punto A, B, que es el punto no, digamos f de x, no, voy a dejarlo como f de x, y ya. F de x, y dividido por h, ¿cierto? Ya. Entonces era, como lo vimos antes, f de x más h, y, menos f de x, y, dividido por h, para que lo recuerden, eso era. Y con respecto al i, simplemente se sumaba el h en el i y no en el x. Muy bien. Entonces, si esto lo queremos evaluar, la derivada parcial en el punto 0, 0, entonces, ¿qué nos quedaría? Evaluar en el punto 0, 0, aquí nos daría 0 arriba, ¿ya? Dividido por h al cuadrado. Así que nos quedaría 0. Aquí en el punto 0, 0, la función vale 0, ¿cierto? Y todo eso dividido por h. Por lo tanto, eso es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Todo bien hasta ahí o no? Es evaluado en el punto 0, 0. Así que la definición como tal de f de x, y es esta que está aquí, más h en la coordenada x, ¿cierto? F de x, y, que sería el x al cuadrado, o sea, x y partido por x cuadrado más y cuadrado, aquí lo podríamos haber evaluado, ¿cierto? Pero cuando evaluamos en el punto 0, 0, la función en f de 0, 0 es 0, porque está definida como 0. Y acá si evaluábamos nos quedaría h por 0 dividido por h cuadrado más 0, ¿cierto? Así que eso es 0. O sea, está bien evaluado acá. ¿Ya? El 0, 0. El 0, 0, como dije, quedaba h por 0. Esto de aquí, para que quede claro y no hayan dudas. Acá quedaba h cuadrado más 0, ¿cierto? Así que efectivamente era 0 partido por h cuadrado, que es 0 aquí, en esa parte. Y acá la función evaluada en el 0, 0 es 0. Por eso que en un momento dudé y le quería poner 0, 0 ahí, para que se entienda que esto que está acá, eso que está ahí es f de 0, 0. Y f de 0, 0 está definido como 0. Muy bien. De manera análoga, ¿ya? ¿Por qué análogo? Porque al final es sumar el h acá y el h acá, ¿cierto?
Así que es prácticamente lo mismo. A eso se le dice que eso es simetría, por simetría de la función. ¿Ya? Si evaluamos algo en el X, quedaría prácticamente lo mismo que evaluar en el Y. ¿Ya? Bueno, dejando la otra, la X igual al otro Y. Entonces, en este caso, nos quedaría el límite, cuando h tiende a 0, de lo mismo que está acá, evaluado en 0, 0. Bueno, lo mismo que está acá no, es x por i más h, ¿cierto? ¿Ya? Y acá abajo quedaría el i más h al cuadrado. Así que sería 0 igual, f de 0, 0 sería el mismo 0, dividido por h, y eso nos da 0. Muy bien, entonces las derivadas parciales, ambas nos dieron 0 en el punto 0, 0. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Ya, muy bien. Pero esta función x partido por x cuadrado más y al cuadrado, esta función ya la hemos visto otras veces. ¿Ya? ¿Qué pasa si, por ejemplo, esta función la evalúo en la recta x igual a y? ¿Cuánto me daría eso? Dado medio. Da un medio, ¿cierto? Cuando el x, y tiende a 0, 0, eso da un medio, ¿ya? En la recta x igual a y. Así que esta función no es continua. No es continua en el 0. ¿Ya? No es continua en el 0. Sus derivadas parciales existen, pero la función no es continua en el 0. Así que, partiendo por eso, las derivadas parciales no son continuas. Así que, por lo tanto, porque uno podría decir, bueno, tenemos entonces el z menos 0 igual a 0 por derivada parcial de x menos 0, más 0 por la derivada parcial de y menos 0, entonces sería z igual a 0 su plano tangente. No, no lo es. Porque las derivadas parciales no son continuas en el 0, 0. ¿Ya? Las derivadas parciales no son continuas en el 0, 0. Si fuera así, esta función sería continua. ¿Ya? Así que, por lo tanto, no existe una aproximación lineal porque no existe su plano tangente. ¿Queda claro eso, no? Entonces, profe, para que una aproximación lineal exista, tienen que existir las derivadas parciales y además debe ser continua la función en el punto que estoy evaluando, Tampoco. ¿no? Las derivadas parciales tienen que ser continuas. Porque a lo mejor la función es continua en el punto, pero las derivadas parciales no. ¿En cómo chequeaste que las derivadas parciales eran continuas? Así como lo hicimos ahora. Bueno, lo que dije recién fue que la función en sí no era continua. Así que como no es continua, las derivadas parciales no son continuas. Sí, pero ¿y si la función es continua? ¿Cómo chequeo que las derivadas son Entonces, continuas? habría que chequear que las derivadas parciales son continuas, y para eso habría que derivar esta función y ver que efectivamente, evaluado en el 0, 0, me dé lo mismo que acá. Ah, ya. ¿Ya? ¿Se acuerdan de cálculo en una variable? Cuando había que hacer, ¿cómo se llama? Cuando había que ver que las funciones eran reparables o no. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, tenían un f de x que estaba definido como, no me acuerdo ahora de una función tan rápido, pero ya. Está definido de alguna manera aquí, cuando x es distinto de 0, y no sé, pues era a cuando x igual a 0. Entonces decían, bueno, es continua, reparable, simplemente cuando el valor de a era igual al límite cuando x tiende a 0 de esto. Pero al momento de derivar, la derivada no era continua. ¿Ya? Entonces ustedes decían que no era derivable en ese punto. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Todo bien? Ya, en este caso, las derivadas parciales no existen, o sea, las derivadas parciales, perdón, existen, ¿ya? Tienen el valor en el 0, 0, que son estas, las dos existen, ¿ya? Pero la función no es continua. Si eventualmente la función hubiese sido continua, la derivamos, ¿cierto? Y vemos que la derivada parcial es continua en el punto 0, 0,
Y si lo es, entonces la derivada parcial es continua, tiene valor 0, y por lo tanto existe el plano tangente y podemos hacer la aproximación lineal, ¿cierto? Pero en este caso, esto no es posible porque las derivadas parciales no son continuas. ¿Queda claro? ¿O hay algo que no se entiende? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿No dicen nada? ¿Sí? ¿Ya? Dedito para arriba. Ya. Entonces, después de esto, lo que necesitamos es un criterio y una definición para ver que esto ocurra. ¿Ya? Bueno, y ahí concluimos, ¿cierto?, que la existencia de una aproximación lineal en un punto dado, ¿ya? La función se puede portar mal de alguna manera, puede ser errática, se dicen buenas palabras quizás, cuando sus derivadas parciales, aunque sus derivadas parciales existan. Para ello, vamos a ir a lo que es diferenciabilidad en dos variables. Porque en una variable, diferenciabilidad era tan simple como que existiera la derivada nomás. Era derivable, así que es diferenciable, y por lo tanto teníamos su recta tangente y su aproximación lineal. Al final, en una variable la aproximación lineal era por una recta tangente, ¿cierto? Acá es por un plano. ¿Ya? De esa manera se aproxima por todas las direcciones de manera lineal. Arriba del plano. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurría en una variable? Entonces, en una variable se decía que el punto de diferencia, que la función es diferenciable en el punto de x igual a a, ¿sí? Ocurría esto. Que este límite, cuando h tiende a 0, de esto, era igual a f' evaluado en a. ¿Ya? Súper sencilla la definición, bueno, en comparación con lo que estamos viendo ahora. Pero esto lo recuerdan, ¿cierto? ¿Ya? Se decía que es diferenciable o derivable si este límite existe y era igual a f' de a. ¿Ya? Un análogo, que es más que nada al hacer un cambio variable, o sea, creo que deberían recordarlo, pero el cambio de variable era simplemente decir que x es igual a más h. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, tenían que x menos a es igual a h, así que en la parte de aquí quedaría como x, ¿cierto? Y el h que da aquí abajo quedaría como x menos a, ¿cierto? X menos a. ¿Ya? Así que las dos definiciones que están aquí son análogas de la derivada. ¿Ya? De hablar de derivabilidad. Ahora, abusando un poquitito de lo que es las propiedades de límite, ¿ya? Tenemos esta igualdad que nos conviene, que es que el límite cuando x tiende a de f' de a es igual a f' de a porque no hay ningún x donde evaluar. Es como de una constante. El límite de una constante es igual a la misma constante, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto que está acá, lo pasamos restando hacia allá y lo metemos dentro del límite. ¿Ya? Y al meterlo dentro del límite, bueno, lo multiplicamos por esto para suma de fracciones y nos va a quedar esta expresión que está aquí abajo. Entonces, que la función en una variable sea diferenciable es análogo a que este límite sea 0. A que este límite sea 0. Ahora, una pregunta que ya está en una variable. ¿Qué es esto de aquí? Bueno, igual a 0, ya. Todo es igual a 0, ¿qué es? Esta es una pregunta en una variable, ¿eh? ¿No? A nadie se le ocurre, nadie se acuerda. Bueno, si reemplazo el f de x por el y,
¿Se ve un poquito más? O sea, en el fondo esto es equivalente a I menos f de A menos f' de A por X menos A. Y voy a correr un poquito el chat para tener espacio. Igual a 0. Eso. ¿Qué es esto? Si quieren más cómodo a 1, reemplazamos este por B. Sería I menos B menos f' de A X menos A igual a 0. ¿Qué es eso? Tampoco hay ideas, parece. Reemplacémoslo por M. Ya, I menos B menos M por X menos A es igual a 0. ¿Ya? ¿Qué es eso? ¿Todavía no? Esa es una recta, te puedo decir. ¿Y qué recta? Es la recta tangente, ¿no? Es la recta tangente de F en el punto A, B. Sí. ¿Cierto? Exactamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que la recta tangente arriba, ¿ya? O sea, bueno, que en realidad f de x se aproxima a la recta tangente más rápido de lo que el x se aproxima a A, ¿ya? Porque el límite tiende a 0. Está diciendo que el f de x se aproxima a la recta tangente, porque todo lo que está acá es la recta tangente, ¿cierto? Todo lo que está ahí, ¿ya? Y esta es nuestra función, se aproxima más rápido a la recta tangente, cuando el x tiende a A. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aquí mismo está escrito, ¿eh? No me decían nada. La recta que es pendiente f' de A y pasa por el punto A, f de A. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es un análogo, pero con respecto al plano tangente. Y por lo tanto, y aquí es donde delante de la observación de que me faltó el A, B. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es llevar esa noción de diferenciabilidad a dos variables. Entonces, ¿cómo va a ser? Va a ser que el f de x, y se aproxime a lo que es el plano tangente, que es todo lo que está acá, todo esto que está acá es el plano tangente, ¿cierto? Bueno, con el menos incluido. Bueno, debería ponerlo así, ¿cierto? Así, ya. Ahí está el plano tangente. ¿Ya? Todo esto es el plano tangente. Obviamente el de f de x me faltó de valorar una coma b, que eso fue lo que, como observación, hay que evaluarlo en el punto para que sea la pendiente de la recta en la dirección del x, la pendiente de la recta en la dirección del y, ¿cierto? Tangente. Se aproxima más rápido que lo que el punto A, B se aproxima al XY. Perdón, el punto XY se aproxima al punto A, B, y al A, B el fijo, ¿cierto? ¿Ya? A esto se le llama diferenciabilidad. Entonces decimos que f es diferenciable cuando este límite es 0. ¿Se entendió la idea? ¿Entienden el paralelo entre lo que es una variable y dos variables? ¿Sí? Más o menos parece. Pero la idea es bastante clara, no sé si con lo que yo, no sé cómo voy a explicarlo. Si en una variable se aproximaban por una recta, ¿ya? Tenían la diferencial en una recta, aquí, ¿cierto? ¿Ya? Decían que era derivable cuando la derivada existía y era igual a f' de A, ¿cierto? Al final, es decir, la derivada es continua en A, ¿ya? Entonces teníamos que la función se aproximaba a la recta tangente mucho más rápido de lo que el x se aproxima a A. Lo mismo acá, la función se aproxima a nuestro plano tangente más rápido de lo que el x, y se aproxima a la, b, porque esto es distancia,
Nada más que eso. Y eso ocurre, entonces se dice que es diferenciable. ¿Ya? Entonces, voy a borrar eso. Eso es más que nada la idea. Y un teorema que no es tan difícil de demostrar, porque básicamente, teniendo diferenciabilidad, que es todo esto que está acá, entonces tenemos una aproximación inmediata del F. O sea, ¿cómo se llama? Digamos, intuición, ya como intuición. No digamos como la demostración. La demostración es un poco más sutil, hay que ser más sutil. No lo voy a hacer ahora, pero hay que ser sutil. La función f es diferenciable, o sea, si f es diferenciable en un punto A, B, entonces f es continua en el punto A, B. ¿Ya? Y ahí es donde quizás me adelanté un poquitito con el ejemplo anterior. Por lo menos Joaquín se entiende la idea, muy bien. Aquí es donde hacemos, ¿cómo se llama? Formalizamos más el ejemplo anterior. ¿Ya? Nuestra función no era continua. Esta función de acá no era continua. Así que como no es continua, no es diferenciable, porque la condición de continuidad es una condición necesaria. Por lo tanto, no era diferenciable de inmediato. Así que no podíamos hacer la aproximación lineal. Bien. Como ejemplo, tenemos esto que está acá. Vamos a estudiar la continuidad de la función en todo su dominio. Vamos a calcular las derivadas parciales en el punto 0, 0, y vamos a determinar si es o no diferenciable en 0, 0. Y nuestra función es xy partido por raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, vamos a la pizarra. Estas funciones son las buenas porque son ejercicios completos. Entonces, nuestra función era igual a x y partido por raíz de x cuadrado más y al cuadrado, cuando el x, y es distinto del 0, 0 y 0 cuando x, y es igual a 0, 0. Ya, entonces, la primera parte es ver si es continua en 0, 0. ¿Cómo vemos que es continua en 0, 0? Hay que calcular el límite. Muy bien. 0, 0. Maravilloso. Hay que calcular el límite de x, y tiende a 0, 0 de nuestra función x y x por y partido por raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ya? Bien, ¿cómo calculo ese límite? ¿Cómo calculamos ese límite? Podría ser por... se podría hacer el teorema del límite de acotada por... ¿cuál es? Límite para acotada y... Ah, no, creo que se me parece... Acotada por nula. Sí, eso. Ya, y en este caso, ¿cuál sería nuestra acotada? Se podría acotar en la parte de abajo, así como la nula podría ser la función x por y la acotada 1 dividido en x cuadrado O más sea, y así, cuadrado. Sí, ¿ya? Y usted me dice que esta función es acotada. sí. ¿Por qué cosa es acotada? Mm, Porque sabemos que x cuadrado más y cuadrado dividido en x cuadrado más y cuadrado, eso es 1 y, 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 y- y si se le coloca la raíz cuadrada arriba y abajo, oh, chucha. Oh, perdón. No hay problema. Y que No hay podría ser problema, como está bien. algo así, ¿o no? Podría ser como una idea. Por ahí podría ser una idea, pero le tengo una mala noticia.
esta función que está encerrada en el círculo no es acotada. Yo el número que tome, si quiere tomo 10 millones lo voy a superar por esta función. Por los valores muy chicos de X, queda dividido en algo muy chico. Entonces se va infinito. Exactamente. Si tomo X como 10, digamos, 10 elevado a menos 8, y el Y lo tomo como 10 elevado a menos 8, ¿cierto? Tengo 2 10 elevado a menos 8, ¿ya? Lo voy a hacer acá. 10 elevado a menos 8, X. Así que sería elevado a menos 16, multiplicado por lo de arriba, ¿cierto? Si este es elevado a 10 elevado a menos 8, también me queda 10 elevado a 16, me va a quedar 2 por eso. 2 veces. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Esto me daría igual a 10 elevado a 8 dividido por raíz de 2. Y este número es gigante. ¿Cuánto es el número? ¿100 millones? 100 millones dividido por raíz de 2. Eso. Así que ya pasé los 10 millones que le di. Ah, ya, me había confundido. Creo que era otro ejercicio que había hecho parecido. ¿Cómo? Había hecho otro ejercicio yo, pero pareció que sí se podía hacer para acotar, pero me había No hay confundido. ningún problema en hacerlo acotada. Ningún problema. El detalle está en que usted tiene que elegir bien cuál es su función acotada. Es mucho mejor hacer esas cosas de funciones acotadas, por ejemplo, con las funciones trigonométricas, o con funciones que saben que están superadas por otras. ¿Ya? En este caso, podemos tomar una de estas funciones que está acá, multiplicando, y superarla por otra. Voy a borrar esto. Y si lo quieren ver por función acotada por nula, o si lo quieren ver por el teorema del sándwich, lo pueden hacer así. Esta función está superada por la función por esa. Bueno, perdón, dejémoslo por teorema del sándwich, ya, ahí, con valor absoluto. No importa, pero por ahora queremos que, para que se pueda lograr, queremos que sea positivo ahí para poder superar por el menor igual. ¿Ya? Recuerden que los puntos que lo rodean son puntos negativos y positivos. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? ¿O parece que falta un paso intermedio? Joaquín dice que sí. ¿Se entiende por qué esta función de aquí a la derecha es mayor que la otra? Pareciera que no, ¿eh? Bueno. No. Pongamos el menor igual, ya. Eso es lo mismo que eso, ¿cierto? Y eso es lo mismo que esto. ¿O no? ¿Estamos de acuerdo en eso? El valor absoluto es lo mismo que raíz de y cuadrado. ¿Ya? Y la función raíz es una función creciente. Si yo incremento los valores de dentro de la raíz, o sea, esto, si tengo que un valor x es mayor que el y, entonces raíz de x sigue siendo mayor que y, obviamente con x e y positivo, ¿cierto? Con x e y ambos mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces la función es creciente, perdón, no lo había puesto ahí. Ahí sí, ¿ya? Entonces la función raíz cuadrada es creciente, porque si yo tomo un x mayor que el y, mayor o igual que el y, entonces la raíz de x va a ser mayor o igual que raíz de y. Así que si yo le aumento el y cuadrado, le aumento x cuadrado, esto me va a quedar
más seguida al cuadrado. Va a quedar mayor, ¿cierto? Porque estoy sumando un número positivo dentro de la raíz y por lo tanto la raíz incrementa. Así que nos queda eso. ¿Qué pasó? Ahora se entendió bien, ¿cierto? O sea, yo delante puse esto es menor o igual que esto y es por esto. ¿Ya? ¿Y ahora? ¿Sí? ¿Todo bien? Simplificamos. Excelente. Adiós. ¿Y qué nos queda? Nos queda que esto es igual a valor absoluto de x. ¿Qué pasa cuando el x, y tiende a 0, 0? Se va a 0. Excelente. Eso se va a 0. Y por el teorema del sándwich, tenemos esta función mayorada por una función que se va a 0, entonces esta función se va a 0. Bueno, obviamente porque también es mayor o igual que 0, ¿cierto? Si tomamos valor absoluto. ¿Ya? Así que este límite es 0. Existe y es 0. ¿Ya? Primera parte, listo. Segunda parte, derivadas parciales. ¿Ya? Entonces nuestra derivada parcial con respecto a x en el punto a, b sería igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h, b menos f de a, b partido por h. Aquí lo voy a escribir más formal, delante no lo escribí formal, llegué y lo tiré. Muy bien, entonces sería el límite cuando h tiende a 0, pero ahora lo que vamos a hacer es evaluar en nuestro punto 0,0, ¿cierto? Ese es nuestro punto en conflicto. Así que sería f de h, 0 menos f de 0, 0, pero f de 0, 0 es 0 por definición, ¿cierto? Acá está definido como 0. ¿Ya? Y en los puntos distintos a 0 sería lo que vimos anteriormente. Así que nos quedaría límite cuando h tiende a 0 de, reemplazando en la función xy partido por raíz de x cuadrado más y al cuadrado, reemplazando el h, 0, nos quedaría h por 0 dividido por raíz de h cuadrado más 0 al cuadrado menos 0 dividido por h. ¿Qué pasó? Arriba nos quedaría 0 dividido por h, así que eso es 0. La derivada parcial con respecto a x evaluada en el punto 0, 0 nos dio 0. De manera análoga, porque es simétrico, reemplazar en el x o en el y el h, y en el x en el y el 0, ¿cierto? Si lo hacemos al revés, es lo mismo. Así que más o menos lo que nos quedaría es lo mismo, ¿cierto? 0 partido por h, así que eso es 0. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya, maravilloso. Entonces tenemos que calcular nuestras derivadas parciales. Son 0, ¿cierto? El límite existe, es 0, así que continúa en 0, ningún problema. Ahora la pregunta es si la función es diferenciable en el 0, 0. Para ver diferenciabilidad, entonces deberíamos irnos a la definición. Y la definición es esta. Tenemos que calcular cuánto vale este límite. Si este límite es 0, entonces nuestra función es diferenciable. Si no es 0, entonces no lo es. ¿Estamos claros en eso, no? ¿Todo bien? Es aplicar la fórmula, así de mecánico. ¿Cierto? ¿Ya? Ojalá que ahora que vamos a aplicar fórmulas hayan entendido lo que hay detrás, ¿cierto? Porque eso fue todo lo que gasté la saliva adelante. Explicar todo lo que hay detrás de la fórmula. ¿Ya? Así que, por favor, espero que no se mecanicen, no anden aplicando fórmulas solamente.
No es el objetivo del curso. Muy bien. Entonces, apliquemos la fórmula. El límite, para ver qué es diferenciable, el límite cuando el x, y tiende a 0, 0, ¿de qué cosa? De la fórmula primero es nuestro f de x, y, que es x, y partido por raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Menos la función definida en el 0, 0. O sea, f de 0, 0. Menos la derivada parcial evaluada en la derivada parcial con respecto a x evaluada en 0, que nos dio 0, ¿cierto? Es esta. Está aquí. La derivada parcial con respecto a x evaluada en 0, 0 nos dio 0. Por x menos 0 menos la derivada parcial con respecto a y en el 0, 0, que es esta. Así que nos dio 0 y menos 0. Todo eso dividido por la distancia entre x, y 0, 0. Así que esa distancia es simplemente raíz de x cuadrado más y al cuadrado. ¿Todo claro hasta ahí? Solamente reemplazamos la fórmula, ¿ya? La fórmula que está acá. Muevo tanto la mesa que se mueve a cada rato. En esta fórmula, ¿cierto? Entonces vuelvo a repasar el poema. La función, que era x por y partido por raíz de x cuadrado más y cuadrado, menos f de 0, 0, menos la derivada parcial evaluada en 0, 0, que nos dio 0, por x menos 0, menos la derivada parcial con respecto a y evaluada en 0, 0, que nos dio 0, por y menos b, dividido por la distancia entre x, y la coma b. Y la coma b recuerden que es el del límite. Así que, supongo que estamos ok hasta ahí para la fórmula. Función menos f de 0, 0, derivada parcial evaluada en 0, 0 con respecto a x menos 0, derivada parcial con respecto a y 0, 0, por y menos 0, dividido por la distancia entre x, y al 0, 0. Muy bien. Ya, pues. Entonces, esto nos da 0, esto nos da 0 también, porque la función está definida como 0, ¿cierto? Así que esto nos quedaría el límite de x, y tiende al 0, 0, de xy partido por raíz de x cuadrado más y cuadrado, todo eso dividido por x cuadrado más y cuadrado. O sea, raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, al multiplicar estas dos raíces, ¿qué nos va a quedar? Nos queda eso, ¿cierto? Ahora todo se reduce a calcular este límite. ¿Qué ocurre con este límite? Voy a borrar, voy a escribir mejor eso por si acaso. S6, ¿cierto? ¿Qué ocurre con este límite? Diverge. ¿Por Porque si evalúo en 0, me va a dar 0, y si evalúo en x igual y, es un medio. qué cosa evalúa en 0? El x igual y x igual 0. ¿X igual 0? ¿Eso? ¿Sí? Entonces estaríamos por el límite cuando el y tiende a 0 de la curva x igual a 0, eso me daría 0 partido por y cuadrado, ¿cierto? Y eso es 0. Y la otra curva que este tomo es x igual a y, ¿cierto? Así que el Sí. límite, cuando x tiende a 0, de la curva, bueno, curva 1, curva 2, x igual a y, sería x por y, sería cuando x igual a y, sería x al cuadrado, ¿cierto? Y abajo tendríamos x al cuadrado más x al cuadrado, serían 2x al cuadrado. Maravilloso, ese límite da un medio, ¿cierto? Y ahí está. El límite no existe. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que la derivada tampoco. ¿Cómo? La derivada tampoco. ¿Cuál derivada?
que no es diferenciable en ese punto. Ahí sí, muy bien. Ahí lo corrigió, con creces. No es diferenciable. F de x, y no es diferenciable en 0, 0. Y se acabó. Aquí tienen un ejemplo donde todo es lindo. La función es continua, las derivadas parciales existen, pero no es diferenciable. Aunque la función sea continua, no es diferenciable. Y eso es lo que les decía anteriormente, ¿cierto? Eso es No porque importa. las derivadas parciales no son continuas, ¿cierto? Exactamente. Y ahí es donde llega el gran teorema Gran. Bueno, antes del gran teorema Gran, vamos a ver un dibujito. A ver. Ahí está. Antes del gran teorema Gran. Ahí tenemos el dibujito de esta función. Xy partido por x al cuadrado, raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Esta función es bonita en la gráfica porque es continua, ¿cierto? Todo bonito, ¿ya? Pero en general, cuando uno dice que no es diferenciable, lo relaciona con que no es suave. La función aquí no es suave. Si usted pasa la manito por la funcioncita aquí, pasa la manito por aquí, es suave por todos lados, menos por el punto 0, 0. Ahí tiene un degradé el cual no es suave. Por lo tanto, esa función ahí no es diferenciable. ¿Se ve, cierto? Ahí es como una puntita. ¿Ya? Por lo tanto, ahí la función no es suavecita. ¿Ya? Entonces, ahí sus derivadas parciales no son continuas, como dijo su compañero, y podemos concluir ya, este fue el ejemplo que vimos, ¿cierto? Sí, muy bien. Ahí está el ejemplo. Y por lo tanto, se tiene el siguiente teorema. Si tenemos una función en dos variables, bueno, como dije anteriormente, en n variables se puede, donde el a, b es un punto en el dominio, y vamos a suponer que las derivadas parciales existen y son continuas, entonces la función es diferenciable. Basta simplemente con hacer eso, y en algunos casos no es necesario irse a la definición de derivabilidad. Simplemente muestre que las derivadas parciales, disculpe, que las derivadas parciales existen y son continuas, es suficiente para demostrar que efectivamente esta función es diferenciable. Entonces, ¿se dan cuenta que cómo son los ejemplos? Entonces vimos ejemplos donde ¿cómo es solo en un sentido, cierto? Ah, ya, buena acotación, ¿eh? No, es cierto para los dos sentidos. Porque que sea diferenciable, entonces implica que las derivadas parciales existen y son continuas. ¿Ya? Es una equivalencia, pero tengo una pequeña yayita y no sé si ocurre para más variables. ¿Ya? Me queda tarea para mí, ¿ya? Muy buena pregunta. Por ahora déjenlo con un entonces. Está generalizado de esa manera. ¿Ya? Pero yo diría que no hay problema para el otro lado. ¿Ya? Entonces, gracias a este teorema, podemos demostrar entonces que si las derivadas parciales existen y son continuas, podemos concluir que es diferenciable y lo podemos hacer con un ejemplo como este. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre acá? No se vayan, pero nunca a la definición del límite porque no van a llegar a nada. Se les va a complicar mucho. ¿Ya?
les va a quedar bastante feo porque ya de por sí la función evaluada les va a quedar el x elevado a x. Bueno, la función evaluada en el punto 1, 0, ningún problema porque es 1, ¿cierto? Va a quedar un menos 1. Las derivadas parciales. Veamos, las derivadas parciales darían a la xy, el cual daría 1 más, con respecto a x, daría ahí, sí, daría 1. La primera derivada parcial con respecto a x daría 1. Y con respecto a y, daría 1 también. 1 también, sí. Dan las dos 1. Así que sería menos 1, menos 1. No, perdón. Daría menos 1 por x menos 1. Sí, porque está evaluando en el punto 1,0. Y daría menos 1 por y. Menos 1 por y, ahí sí. Y eso dividido por raíz de x al menos 1 al cuadrado más y al cuadrado, que es la distancia del x, y al 1, 0, ¿cierto? ¿Ya? Ese límite no lo van a sacar nunca. Pero f sub x, perdón, f sub x de x, y es simplemente e elevado a xy, que es el cálculo mental que hice recién, más xy e elevado a xy, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Derivando con respecto a x. ¿Sí? Ya, muy bien. Pareciera que sí. Recuerden, la derivada de una multiplicación, ¿eh? La derivada de x1, así que por el segundo sin derivar, que es e elevado a x. Luego el primero sin derivar, que es x, por la derivada del segundo. Y la derivada del e elevado a xy es la misma, ¿cierto? Pero por regla de la cadena, la derivada de eso, perdón, con respecto a x, dejémoslo así, con respecto a x, pero por regla de la cadena, la derivada de lo de arriba con respecto a x es y. Así que por eso queda x por y elevado a xy. ¿Ya? Y f sub i, que es simplemente la derivada del e, porque el x es constante, la derivada del e sería el mismo e elevado a xy, por la derivada de lo de arriba, que es x, así que quedaría x por x cuadrado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ocurre con esta funcioncita que está acá? ¿Podemos decir algo de esa función o no? Por ejemplo, de esta función f sub x. La pregunta es, ¿esa función es continua o no? Sí, las dos son. Sí, Son continuas, exactamente. son continuas. Porque la función exponencial, como función en una variable, ahí con un número real arriba, es continua, ¿cierto? Hay una multiplicación de dos números reales, los cuales pueden ser cualquiera del x y el y. X por y es un polinomio, multiplicado por la exponencial, que también es continua, multiplicación de funciones continuas es continua, suma de funciones continuas es continua, así que esta función es continua. Esta función que está acá también es continua por el mismo argumento, ¿cierto? La exponencial es continua, el x cuadrado es continuo, así que multiplicación es continua. Tengo dos derivadas parciales que existen, el 1,0 la podemos reemplazar, nos da 1 en cada caso, ¿cierto? El fx de 1,0 nos da 1, simplemente aquí nos da 1, aquí nos da 0. Y lo mismo ocurre con f sub i de 0, 0. Nos da 1 porque aquí nos daría 1 por 1, ¿cierto? ¿Ya? Así que nos daría 1. Existen en el punto 1,0, perdón, 1,0. 1,0, ahí sí. Y además, las funciones son continuas. Así que
esta función es diferenciable. ¿Y es posible dar la aproximación lineal? Por supuesto que sí. Por supuesto que es posible. Se puede calcular el plano tangente y además evaluar el puntito que está acá en el plano tangente y listo. Se acabó. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos celebrando que se entendió o qué cosa? ¿Dudas, preguntas? Que se pudo, muy bien. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Bueno, espero que se haya entendido. Diferenciabilidad no es un concepto fácil de entender. No quiero que lo entiendan a la primera, pero sí quiero que entiendan las ideas y los cálculos que hemos hecho. O sea, ¿de qué se trata? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Ya? Todos esos detalles. Porque después hay que explicarlo bien. No es un concepto fácil, en especial porque la fórmula también no es muy agradable, pero tiene un detrás, ¿cierto? Tiene algún trasfondo. El trasfondo es que el f de x, y se aproxima al plano tangente a medida que el x, y se aproxima al punto. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto de diferenciabilidad. Que sea suavecita la función. Muy bien. Ya. Esperando que se haya entendido, por lo menos harto de lo que vimos. No hablaron mucho, se nos dejé pasar porque ya venimos de receso y a lo mejor todavía vienen con caña. Pero bueno, espero que haya más preguntas para la próxima. Buena la clase, gracias Joaquín. Gracias por tomar harta atención. Entonces nos estaríamos viendo el día viernes. Ojalá tenerles listos los controles el viernes. No, yo creo que sí, si no, ¿para qué voy a ser tan flojo? Si al final que no haya descansado en el receso no es culpa de ustedes. Muy bien. Nos estamos viendo. A puro cero. No, si por lo menos ya hicieron algo más decente. Ya está un poco más complicado de corregir que la Ya no prueba. dimos tanta pena. Exactamente. ¿Ya? Por lo menos les tiré, aunque sea algo fácil, lo hicieron. ¿Ya? Eso me deja un poquitito tranquilo. Pónganse las pilas nomás y no se relajen. Lo único que pido. Sí, profe, a ponerle bueno. Muy bien. Espero que así sea. Ya. ¿Nos estamos viendo? Muy bien. Pongamos esa manita. Chao, profe. Gracias por la Chao, clase. De nada. Profe, cuídese. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Cuídense.